Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a comenzar este video que vamos a trabajar sobre Platón, una teoría, un tema que es el tema que está en el programa y es el tema que en el programa de recursantes. Y bueno, es la única teoría o aspecto que se pide de Platón, que es la más importante en realidad, que es la teoría metafísica y teoría de las ideas también. Y bueno, y aprovechando que ustedes ya tienen conocimiento también del tema, vamos a aprovechar la clase para profundizar algunos puntos que como ustedes, como repito, ya lo trabajaron, quizás podemos profundizar algunas cosas, ¿sí? Em, Hago esta aclaración porque el video está público y bueno, no es una disertación sobre todo Platón, sino teniendo en cuenta para este grupo en particular. Bueno, no tenemos la cuestión de la vida y obra, no tenemos las otras teorías, como le decía, pero una pequeña referencia. Estamos ante uno de los pensadores más importante de la antigüedad, la historia y la filosofía, un pensador y un escritor inmenso, ¿no? Eh, las bases que va a sentar Platón en la filosofía antigua, en realidad es las bases para las filosofías después en la historia, ¿no es cierto?, de la filosofía del pensamiento. Porque para bien o para mal, como digo yo, por sí o por no, para elogiar o criticar, siempre hay una referencia a Platón. Entonces me parece que estamos por meternos en un pensador realmente importante, eh, que va a servir de base y sobre todo esta teoría para todo lo que viene. Porque la teoría de las ideas, la teoría metafísica, justamente de lo que él considera ser y cómo se estructura y la teoría de las ideas, es la base para toda su obra filosófica. Es decir, a partir de la teoría metafísica va a haber una coherencia con todas las otras teorías. Pasamos a la antropología, a la teoría social, política, la parte ética, es decir, todo va a ser en coherencia y como consecuencia de esa teoría metafísica. Por eso es que vamos a meternos en esa cuestión. Y a Platón después se lo ve también desde otras ciencias, en realidad toda la filosofía, pero hay una referencia siempre a este autor y por eso es muy importante. Y ustedes en la carrera de Derecho y también en la carrera de Arquitectura les sirve de base por todo lo que van a después seguir estudiando en filosofía y teología. Ok. Bueno, muy bien, estamos ante un pensador, como les decía recién, Aristócles era su nombre, su sobrenombre era Platón, ¿sí? Del el griego platos, que significa o hace alusión a la amplitud, a la anchura, a la extensión, que hay dos versiones, algunos dicen que se refería a su contextura física, que era más bien parece de baja estatura y de espaldas anchas, pero también la otra interpretación de platos se refiere a su amplitud o su anchura de mente, ¿no? Inteligencia. Bueno, cualquiera de las dos formas hace alusión a lo mismo, a la anchura, a la extensión, a esta palabra platos, del cual después queda su sobrenombre como Platón, y así lo reconocemos, ¿no? Y el nombre era Aristócles. Él nació en el 427, algunos dicen 27, 28, antes de Cristo, y muere en el año 347. En el 360, él ya había fundado antes, pero en el 360 él se vuelve a instalar en Atenas y ahí es donde se va a dedicar a la enseñanza, ¿no es cierto?, en su propia escuela llamada la Academia, en honor al dios Academo, que era un gimnasio, que es un tema que después podemos charlar aparte porque es interesante es descubrir o entender en qué consisten los gimnasios antiguos griegos. Muy, muy lindo, porque sobre todo en los gimnasios era un lugar
de enseñanza, de conocimiento, y había una concepción muy interesante del ser humano, una concepción más integral donde se integraba justamente lo físico con lo mental y lo espiritual. Entonces, cuando nosotros decimos gimnasio de Platón, no nos tenemos que imaginar al gimnasio de hoy, ¿no? Pero bueno, es un tema aparte. Él en realidad, su vocación, dijimos que es de Atenas, nace y muere ahí, y es de vocación, su primer vocación y ocupación fue la de ser político. Una vocación que fue muy frustrada, de hecho terminó muy frustrado al punto de que por lo menos 2 veces prácticamente casi pierde su vida por estas cuestiones políticas que no vamos a entrar ahora. Y después, bueno, ya decepcionado por todo esto, él decide, cuando yo les digo volver en el año 360 a Atenas y hacerse cargo ya de su escuela que la había fundado antes y dedicarse a la enseñanza y a la filosofía. No obstante, él siguió escribiendo sobre esta otra vocación que él tenía, que era sobre la vida política, la vida social de Grecia, y escribe una obra. Él es un escritor muy prolífero, escribe más o menos 36 obras, escritos en general, que tienen que ver con el mundo de la política, la vida social y la filosofía, por supuesto, entre otros temas. Y la mayoría de estas obras, hay por lo menos 25 diálogos, y esto de los diálogos es una forma particular, digamos, los profesores, una forma didáctica que él tiene de escribir y que es un poco la representación de lo que él aprendió de su maestro Sócrates. Él puso en los diálogos, en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría el de los diálogos, el personaje principal es Sócrates y, por así decirlo, pone en letras, pone en palabras escritas lo que el maestro hacía con él y con los otros discípulos, eh, y gracias a eso también se conoce más o menos sobre el método de Sócrates. Por eso se llaman diálogos y tienen distintos nombres, ¿eh? Bueno, muy bien. Uno de los más, el que nosotros podríamos trabajar hoy es el diálogo La República, que un poco presenta el ideal político y de ciudad, de Estado que él va a tener, y es uno de los diálogos más grandes bueno, más reconocidos. Después hay otro famoso diálogo que siempre también se trata, que es el banquete, ¿sí? Yo solamente voy a decir algunos. La apología de Sócrates, ¿sí? Que es el juicio, la defensa de Sócrates. Y después hay otros como Critón, Fedón, Fedro, etc. Bueno, estos por ahí son los más renombrados, ¿sí? Bueno, pero me gustaría ya ir un poco de entrar a lo que va a ser el pensamiento, para no extender tanto. Estoy acá con el libro de la cátedra, que es el libro que ustedes tienen ya, ¿sí? Y vamos a basarnos en ese texto, ¿sí? Bueno, acá se van a encontrar en el libro y en el PowerPoint a ver, ¿dónde reside la novedad en este autor? Él está buscando, Platón, un principio en cual basar su pensamiento y su teoría, un principio suprasensible, es decir, que trascienda, que vaya más allá de lo sensible, más allá de las cosas físicas. Él va a decir, bueno, hubo una primer navegación en la historia de la filosofía, que es la que constituyen los presocráticos que habíamos estudiado, donde dice los presocráticos salieron, ¿no es cierto?, de la costa, empezaron a navegar, pero después naufragaron, porque quisieron explicar lo sensible, pero lo hicieron desde lo sensible, y naufragaron, es decir, no llegaron a responder y a explicar. Y dice, yo voy a intentar hacer una segunda navegación, y esta segunda navegación intentará no naufragar y aprender, tener como base la experiencia y el estudio de los anteriores. En esta segunda navegación se tratará de explicar lo sensible, pero no desde lo sensible. Y acá viene esto que yo le decía recién, buscando un principio suprasensible más allá de lo sensible, una dimensión que podemos llamar también suprafísica, más allá de lo físico,
del ser, por supuesto estamos hablando, del cual depende, dice, todo lo que es físico y sensible, pero sin ser sensible. Sé que hay muchos momentos que va a parecer un trabalengua, pero bueno, estando atento y leyendo van a ver que no es tan difícil. Entonces, en esta segunda navegación, él va a intentar desprenderse un poco de los sentidos, ¿sí? Que es por lo cual yo capto, detecto la experiencia sensible, para remontarme, ¿no es cierto?, a algo plenamente intelectivo. Es decir, comprender la realidad, diríamos hoy, esencialmente desde o únicamente desde el intelecto. Bueno, así es que él, y acá llegamos al meollo de su cuestión de esta segunda navegación, es que él va a estudiar y va a determinar el reconocimiento de la existencia de dos planos u órdenes de una misma de la realidad, ¿sí? Él, si bien metafóricamente podemos decir de que habló de dos mundos, no entender de que, o sea, entender que es una metáfora, ¿sí? Que él va a hablar de dos planos, ¿sí? Dos órdenes de una realidad. Un plano, un orden, que vamos a llamar el orden inteligible, que también, cuando llamamos a las teorías de las ideas o a la teoría metafísica, llamamos teoría de los dos mundos, que como también se suele identificar, cuando decimos mundo sensible y mundo inteligible, podemos reemplazar ahora por plano u orden inteligible, plano u orden sensible. Bueno, en el plano u orden inteligible, ¿sí? Que en el diagrama ustedes lo van a tener arriba, ¿sí? Vamos a llamar plano inteligible de lo real. Y ahí viene una de las primeras cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo real o qué constituye lo real para Platón? Ahí hay una clave. Bueno, que lo dejamos ahora como pregunta. Este plano de lo inteligible también vamos a llamarlo de otra manera, como por ejemplo lo metafenoménico. Esta expresión me parece interesante porque eso que está más allá, que trasciende el fenómeno, que es algo que yo puedo ver, tocar, es decir, que puedo captar a través de los sentidos. El plano que estamos trabajando, el plano inteligible, yo no lo puedo captar por los sentidos, porque es algo que está más allá del fenómeno, de lo que veo. Es suprasensible, suprasensible. Y vamos a adelantarnos a decir algo acá, de que es el lugar, ¿sí?, del verdadero ser, donde se aloja o de lo que podemos decir que es el verdadero ser, que vamos a llamarlo en griego ontoson, lo verdaderamente real. En este plano, que las protagonistas van a ser las ideas, palabra griega, que ahora vamos a ver qué significa, donde él va a decir que las ideas son, no existen. Para Platón, existencia, podríamos decir, existencia, ideas y cosas no es lo mismo, ¿sí? Por eso, para él podríamos decir, quiero ocupar una expresión que ustedes van a tener acá en el texto, ¿sí? Decir, en Platón, dice el autor, ser no es sinónimo de existir. Digo a propósito porque cuando veamos Santo Tomás y veamos Aristóteles vamos a retomar esto. Por eso quiero insistir, ¿no?, en esta expresión. En Platón, ser no es sinónimo de existir. Entonces, el plano del ser, de lo que verdaderamente es, van a estar en este plano de lo inteligible, las ideas. Y el plano sensible, que es el plano fenoménico, el otro era metafenoménico, visible, ¿no es cierto? El sensible, el otro era suprasensible, es el que yo puedo captar por los sentidos. Y este es el mundo de las cosas que existen, pero que no son. Existen, pero no son.
Las ideas son, no existen. Recuerdo, para Platón, decía el autor, ser no es lo mismo que existir. Muy bien, quizás a este punto estamos así como embotados. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando de un lenguaje y algo que no estamos acostumbrados, porque en realidad nuestra cabeza, por lo menos en una tradición de la filosofía y del mundo de las ciencias, es más aristotélica que platónica. Ahora van a entender por qué. Bien, propiamente las teorías de las ideas, que si bien él no trabaja así como teoría de las ideas, ¿sí? O de los dos mundos, como se suele decir, esto es algo que se organizó como teoría, por supuesto basándose en los textos directos del autor. Primero entender, la palabra teoría ya me parece una palabra theoreia, es una palabra muy linda porque la palabra teoría significa teorén, teoría, está incluso conectada con la palabra theatron, que sería teatro, y significa ver, contemplar. Una teoría es eso, es una forma de ver, es la acción de contemplar algo. Después, por supuesto, también se lo lleva a otro plano, ¿no es cierto?, cuando hablamos de que una teoría justamente es la explicación, ¿no es cierto?, coherente de un conjunto de fenómenos, etc. Pero la palabra original tiene que ver con contemplación. Y en este caso, lo que se está contemplando, lo que se está viendo, es sobre la cuestión de las ideas. La palabra idea, así en español, es una palabra que originalmente en griego es igual, idea. Y viene también de la expresión eidos. Eidos en griego significa, eidos, en realidad eidos, significa forma, imagen. Y la palabra griega idea, que es igual en español, significa paradigma o modelo. Y yo pensaba que nosotros en realidad muchas veces ocupamos la palabra idea en todos estos sentidos, porque a veces decimos, tengo una idea de cómo me gustaría que arreglemos el salón de la fiesta. ¿Qué idea tenés sobre cómo querés que sea el diseño de tu casa? ¿No? Bueno, mirá, yo tengo una idea y la idea es que, entonces estamos hablando de formas, imágenes, proyectos, ¿no? Como modelo. Es decir, nosotros ocupamos la expresión idea en español en todos estos sentidos. Bueno, él va a elaborar una teoría, por así decirlo, a partir de, ¿no es cierto?, las ideas. Hay que tener en cuenta que haber algunas características sobre ideas en Platón. Primero, las ideas constituyen el modelo de lo que cada cosa debe ser. Lo real, lo auténticamente o verdaderamente real en Platón es la idea. Por eso digo que hay que dar vuelta a la forma que quizás tenemos de concebir nosotros la realidad. Para nosotros la idea es algo abstracto, algo que no es concreto quizás. Para Platón, lo real, pero real en el sentido de auténtico y verdadero, el ser, es la idea. Y recordemos que dijimos ser y existir no es lo mismo en Platón. El ser tiene que ver con la idea. El ser y la idea es el modelo de lo que las cosas deben ser. Por eso ahora vamos a hablar después de que la unidad, en el sentido de que hay una idea del cual dependen después muchas otras cosas. Por eso hablamos de lo uno que unifica la multiplicidad, lo uno en lo múltiple, porque hablamos de una idea, pero hay muchas cosas que dependen de esa única idea. Y lo real, lo auténtico, lo verdadero en Platón es la idea. Es el modelo de lo que las cosas deben ser. Bueno, otra caracterización es esto de que la idea o las ideas son realidades que subsisten y subsisten en sí mismas. ¿Sí? Subsisten en sí mismas. Esa es una idea fuerte
que también es interesante poder marcar, ¿no es cierto? Muy bien, ahora voy a volver a esa idea. Bueno, voy a dejar pasar ahora, pero voy a volver a esa idea, ¿no? Vamos a ver algunas características que ustedes tienen ahí en el texto también. Estamos ahora empezando en la página 81, les indico. Algunas características. La primera característica de las ideas es su inteligibilidad. ¿Sí? La idea es que son inteligibles. ¿Con esto qué estoy diciendo? Que las ideas solamente son objeto del intelecto. Yo únicamente lo puedo captar por la intelectualidad. ¿Sí? No hay materialidad. Son inmateriales en ese sentido, ¿no? Yo no lo voy a captar por otra facultad más que por la intelectualidad. Por eso decimos que la primera característica de las ideas es la inteligibilidad. Segunda característica importante, la incorporeidad. Incorpóreo, que no tiene cuerpo, que no tiene materialidad, ¿sí? Eso también es muy importante. Es decir, pertenece a una dimensión totalmente distinta a ese orden sensible que dijimos, al mundo de las cosas. Otra característica es lo que explicaba recién, que las ideas son lo verdaderamente real, lo que dijimos en griego, el ontos on, lo que auténticamente las cosas son. Bien, otra característica, la inmutabilidad, inmutable. A ver, se puede entender varias cuestiones, o sea, que en realidad se pueden confundir, pero voy a ocupar una expresión del texto que me gustó. Las ideas, dice el texto, no nacen ni perecen, o desaparecen, podríamos decir, o mueren. Son aquellas, y esta frase me gustó, las ideas son aquello que nunca nace y siempre es. Interesante frase. Nunca nace y siempre es. Mientras que las cosas siempre nacen y nunca son. Y acá vuelvo a esa idea que dije hoy de que el ser, en Platón, ser no es sinónimo de existir. Las ideas son, pero no existen. Mientras que las cosas existen, pero no son. Otra característica es la perseidad, que, vamos a decir con esto, en otras palabras, de que las ideas son en sí y son por sí. ¿Sí? En este sentido decimos que son absolutamente objetivas, en sí y por sí, en sí mismas y por sí mismas. ¿Sí? No dependen de mí. Y otra característica, la última, es la unidad, que algo también decíamos recién. Dice, cada una de las ideas es una unidad que unifica la multiplicidad de las cosas. Hay muchas cosas diferentes que participan de una misma idea. Lo uno en lo múltiple. Muy bien. Hay una pregunta que nos hacemos entre estos dos mundos, o en realidad dos planos u órdenes de la realidad. Es si estos planos están así separados o si hay una vinculación, hay alguna relación. Y la respuesta inmediata es que sí, que hay una relación, una vinculación entre estos dos planos, es decir, entre las ideas que estábamos describiendo recién y el orden o el plano sensible. Vamos a marcar esto en 4 grandes relaciones. Por ahí se habla más de 2, pero vamos a nombrar bien las 4, que vamos a llamar vinculaciones o relación que hay entre estos dos planos. Primer plano, que vamos a llamarlo en griego mímesis, imitación sería en español, mímesis. Esta palabra mímesis, mimético, mímica, lo solemos ocupar, ¿no es cierto?, en español. Hacer mímica es imitar a algo. Bueno, imitación entre el plano sensible y el plano inteligible está la relación de la imitación.
Con esto decimos, ¿no es cierto?, que lo sensible imita a lo inteligible. Nunca va a ser igual, lo imita, no perfectamente, lo imita. ¿Sí? El otro plano, perdón, la otra relación es lo que en griego vamos a llamar la metexis o participación. Entonces, imitación, segundo, participación. Acá vamos a ocupar esta expresión de que dice, en la medida, voy a leer cómo está en el texto, ¿no? Participación, en la medida en que realiza su propia esencia, y acá viene lo fundamental, lo sensible es capaz de recibir lo inteligible. Lo sensible es capaz de recibir lo inteligible, participa de lo inteligible. Las cosas participan de las ideas. Las cosas imitan a las ideas. La tercera relación, que vamos a llamar en griego koinonía, koinonía, que sería en español comunidad en el sentido de unidad. ¿Sí? Lo explica así el texto. Dice así, porque lo inteligible es causa, lo inteligible como causa, la idea como causa y fundamento de lo sensible. Las ideas son la idea, el fundamento, las causas de las cosas. Dice, cuanto hay de ser y de cognoscibilidad, o sea que se pueda conocer en lo sensible, proviene de lo inteligible. ¿Sí? Y por último, la parrusía o presencia, ¿sí?, que sería la última vinculación, donde vamos a decir que lo inteligible está presente en lo sensible. Por eso habla de presencialidad. Lo inteligible está presente en lo sensible. Las ideas están presentes en las cosas. Bueno, concluye el autor este capítulo diciendo, de esta manera, el mundo sensible se convierte en cosmos. ¿Qué significa cosmos? Cosmoi en griego. Orden, armonía y perfección. Por el triunfo de lo inteligible sobre la necesidad ciega de la materia. Gracias a las ideas, al plano inteligible, dice, lo sensible se convierte en orden, armonía y perfección. De lo contrario, sin la presencia de las ideas de lo inteligible, todo sería caos, caótico, que es lo contrario, la desarmonía, ¿no es cierto?, el desorden, lo imperfecto. Sin embargo, gracias a las ideas que siempre son, que no existen pero que son, dice, la realidad, ¿no es cierto?, que sería la parte de lo que podemos llamar el mundo sensible, vamos a llamar ahora la realidad como mundo sensible, se convierte en cosmos y deja de ser caos. Bueno, quizás parece un trabalengua en muchos aspectos. Yo le invito a que leamos el texto con el PowerPoint como guía, y si les ayuda a escuchar el audio, el video, ver el video, bueno, y escuchamos las consultas que quieran hacer sin ningún problema, con muchísimo gusto. Les mando un abrazo y buena semana.